Quiero compartir esta lección de flexión en vigas. Ese es un tema que tiene varios métodos de resoluciones. Vamos a enumerar toda la cantidad de métodos que podían resolver. Sin embargo, vamos a seleccionar dos métodos para que puedan analizar y resolver ejercicios. Vamos. El tema es la deflexión en vigas. Y por la deflexión de vigas llamamos flecha en vigas, ¿no? Vamos a hacer una introducción a lo que se refiere flecha en vigas. En la deflexión de vigas, como señala aquí, se estudia la rigidez de la viga. Es así como el diseño de una viga puede ser determinado por más por su rigidez que por su resistencia. Hay rigidez torsional, hay varios tipos de rigidez. Averigüen qué es rigidez, ¿ya? Entonces, las deformaciones de una viga dependen de los siguientes factores, ¿no? Cuando en una viga colocamos cargas, esta se deforma. Entonces, estas deformaciones de la viga dependen de estos factores. Uno, las dimensiones de la viga. Una viga con una longitud considerable o pequeña y una sección transversal hacen una deformación en la viga. Depende de las dimensiones. Otra deformación del tipo de apoyo. Puede ser una viga apoyada, simplemente apoyada en apoyo móvil fijo, o puede ser un tipo de viga empotrada, ¿no? Entonces, depende de eso. Otro, de los estados de carga. No pueden ser puntuales, distribuidas, en las distribuidas rectangulares, triangulares, parabólicas, ¿no? Entonces, depende de estos tres factores: dimensiones, tipos de apoyo, estados de carga. Vamos a señalar, ¿no?, la ecuación de la elástica. Aquí, por ejemplo, una viga, esta viguita, antes de aplicar cualquier carga, se mantiene horizontal, sin deformación. En este otro lado, se aplican las cargas y existe una deformación, ¿no? En la parte superior, que llamamos fibra superior, habrá compresión. En la parte inferior habrá tracción. Ya hemos visto que los segmentos A y B, sin aplicar cargas y no es deformación de la viga, son iguales. Sin embargo, cuando se deflexa, A es diferente a B, ¿no? Y a esta deflexión que llamamos la elástica. Se llama elástica de una viga a la curvatura que toma, ¿no? Elástica es a la curvatura que toma el eje longitudinal ante la aplicación de cargas, ¿no? Entonces, esta curvatura llamamos elástica, ¿no? Entendiéndose que este eje es la línea neutra, ¿no?, de distintas formas de secciones transversales, ¿no? Entonces, la elástica es la curvatura de la deformación de la viga, ¿no?, donde la sección, el segmento A es diferente al segmento B. Podemos señalar con esta figura: A se reduce y B se alarga. Vamos a analizar una pequeña porción, como hemos dicho, de la viga y estos segmentos A y B, sin deformación. O sea, decir sin deformación, no está aplicada ninguna carga en la viga. En cambio, aquí ya se deforma. A es pequeño que B, ¿no? Entonces, existe el efecto del momento respecto a la distancia de X, analizando la pequeña porción del tramo central de la viga deformada, en este caso, ¿no? Entonces, vamos a analizar a partir de un eje de deformación ese segmento,
ese pequeño segmento donde un diferencial de ángulo, un diferencial de longitud de la viga, un rho, una distancia del eje a el eje neutro, una distancia y, ¿no? Esta es una sección de la viga, sección rectangular, que está, la que esta llegaría a ser el eje neutro, pero todo este segmento llamamos superficie neutra. A partir de eso vamos a hacer un gráfico, vista frontal, que tenemos ds, este llega a ser el segmento de X, ¿no? Aquí, por ejemplo, este llegaría a ser la curvatura de la viga, una deformación. A una distancia X se va a deformar una deformación vertical Y, ¿no? Y este llegaría a ser el diferencial de ángulo, que es el mismo de esto, ¿no? La curvatura elástica depende de la tangente, por decir, tangente del ángulo es diferencial de Y, o sea, puede ser más pequeño esto, sobre diferencial de X, ¿no? Entonces, esta deformación de ángulo está en función a los desplazamientos verticales y horizontales. Diferencial de Y sobre diferencial de X, considerando un segmento. Entonces, vamos adelante. El ángulo, como el ángulo es pequeño, ¿no? O sea, tangente del ángulo θ es igual derivada de Y respecto de X, ¿no? Diferencial de Y, diferencial de X. Hago la primera derivada. Derivada del ángulo respecto de X es la derivada segunda de Y por dx al cuadrado. Tenemos dos términos, 1 y 2. Considerando la variación de diferencial del ángulo en una longitud diferencial de S producido por la deflexión, o sea, aquí ds es igual a ρ por diferencial del ángulo. ds a ρ por diferencial del ángulo. Siendo ρ el radio de curvatura del arco ds. Entonces, de esta expresión voy a hacer un despeje, esto 1 sobre ρ, diferencial de ángulo sobre ds, que tengo aquí, ¿no? Tengo ambas expresiones. Sin embargo, ds, aquí vamos a señalar, ds es aproximadamente a dx. Entonces, tengo 1 sobre ρ, diferencial de ángulo por dx. Aquí tengo diferencial de ángulo por dx. Reemplazo esto y reemplazo 1 sobre ρ es diferencial de ángulo respecto. Reemplazo esto en la expresión derivada, 1 sobre ρ, diferencial de ángulo sobre diferencial de x. Conociendo 1 sobre ρ, esta ya hemos determinado en primer tema, que es flexión recta. Ustedes revisen esa expresión, 1 sobre ρ es m sobre EI. Si igualamos ambos términos, o sea, esto con esto, ¿no? Si esto reemplazo aquí, tengo m e i, ¿no? Derivada segunda de y respecto de x. Esta expresión es una expresión tan sencilla que es la ecuación de la elástica, donde m, el momento flector en la sección considerada según el eje X. E es el módulo elástico según el tipo de material, puede ser madera, acero, etcétera, etcétera. Y el momento de inercia de la sección transversal respecto al eje Z. Entonces, prácticamente el módulo elástico, que es característica de un tipo de material, madera, acero, y el momento de inercia, que son constantes en toda la viga, ¿no? Ahora,
Recordemos, esta es la ecuación de la elástica, derivada segunda de y respecto de x al cuadrado igual al momento flector sobre el módulo elástico y el momento de inercia. E y son constantes, no ha de ir variando considerando que un tipo de viga sea de un tipo de material. ¿Listo? Entonces, esta es la ecuación que lo vamos a utilizar para todos los métodos que vamos a mostrar enseguida. Métodos para determinar las deformaciones de las vigas. Yo les dije anteriormente de que existen varios métodos. En base a la ecuación de la elástica, en base a esta ecuación de la elástica, se utilizan varios métodos para determinar la deformación en vigas, aunque en todos se basan en los mismos principios. Estos métodos son el método de la doble integración, el método del área de momentos, el método de la viga conjugada y el método de la superposición. Hay otro método, el método de Maclaurin, no está anotado aquí, pero ese es uno de los métodos muy interesantes para poder determinar. Nosotros vamos a desarrollar para este tema dos métodos, el doble integración y el método del área de momentos. Si un ejercicio existiera, entonces puedo resolver por el método de doble integración y también puedo utilizar el área de momentos igual a los resultados de las flechas y obtengo los resultados de la flecha y el ángulo de deformación de la viga. ¿Ya? Entonces nos vamos al primer método. El método de la doble integración. Habíamos señalado que todos nos basamos en la ecuación de la elástica. La ecuación de la elástica derivada segunda de y respecto de x al cuadrado es me. E y es constante. La primera integración que vamos a hacer a esta expresión de la elástica se obtiene con la primera integración, la deformación del ángulo. Entonces hago la integración, integro esta expresión, la expresión 1 sobre y, como les dije, es constante y queda mx por dx más c1, que llegaría a ser una constante porque no tiene límite. Esto no tiene límite. Tengo la integración, tengo este resultado. Derivada de y respecto de x es igual a 1 sobre y integral del momento. Este es el momento genérico de x de toda la viga con todas las cargas. Aquí vamos a tener un poco de dificultad. Muchos van a tener dificultad. Si no conocen mecánica de estructuras, ya en vano estamos, ¿no? Más C1. Sí, digo, la derivada de y respecto de x es el ángulo que hemos visto anteriormente. A ver, les recordemos, aquí está. Hemos señalado ya anteriormente. Aquí está. No, la derivada, el ángulo es el ángulo derivado de y respecto de para ángulos pequeños. Entonces, la primera integración que saquemos, ¿no? Es igual, o sea, esta expresión es el ángulo, 1 sobre i, la primera integración del momento genérico más C1. C1 se obtiene con las condiciones de extremas, ¿no? Con las condiciones extremas. Vamos a verlo más adelante. Luego, doble integración. Ya hemos integrado la primera y donde encontramos el ángulo de deformación. Sobre esta misma expresión, el 5, vamos a volver a integral derivada de x respecto de x igual a una constante, esta es doble integración más C1. Entonces aquí y es constante, la doble integral del momento, queda aquí el constante C1
por X, por esta expresión, más una constante. Lo que les dije, C1 y C2 se obtienen de las condiciones de frontera de la deflexión de la viga en los apoyos. Va a depender mucho en los apoyos, C1 y C2. ¿No? Eso ya vamos a indicarle en algún ejercicio que vamos a realizar. ¿Listo? Entonces, vamos a señalar a continuación el método del área de momentos. Este es un método muy útil y muy sencillo para determinar las pendientes, o sea, la deformación angular y la flecha Rho en vigas. Pero, como dice área de momentos, tenemos que conocer mucho de mecánica de estructuras, graficar el diagrama de momentos. En función al diagrama de momentos, tenemos que determinar su área del momento flector por su brazo. Analizando una curvatura de deflexión, esta es la curva, el negrito, y analizando dos puntos extremos, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha, vamos a trazar tangentes en ese punto por ambos, tangentes. ¿Y qué ocasiones tangente? Una deformación angular, ¿no? Y una vertical. Esto es angular y vertical. Entonces, en un espacio pequeño de la viga CD, que determinamos X, igual, en cada punto vamos a hacer tangentes en D y en C, y tenemos el diferencial del ángulo y la deformación de Y, ¿no? O DT. DT es el segmento de las dos tangentes. Entonces, sobre la expresión sencilla, ¿no? Considerando este método, vigas, este método puede ser aplicado en vigas en voladizo con amplia variedad de cargas. Vigas simplemente apoyadas por simetría y asimetría de cargas. Vigas con secciones transversales variables, ¿no? Entonces, de la ecuación de la elástica, porque la otra es la expresión más gráfica, como se va determinando, vamos a decir la derivada segunda de y respecto de x sobre y. Entonces, vamos a igualar a la expresión anterior derivada de y respecto de x. De esto, ¿no? Yo voy a reemplazar aquí esta expresión y queda MEI por dx, ¿no? Igualando estas dos expresiones. Tengo la derivada del ángulo, MEI por dx. Esa es la expresión número 8. ¿A qué se refiere a partir de esta expresión, el teorema 1, que dice que el cambio del ángulo en radianes, hemos visto los ángulos tangenciales en los dos puntos, entre los puntos A en la curvatura de la deflexión, es igual al área diagrama de momentos sobre EI. O sea que esta es una expresión tan sencilla que no necesitamos integrar nada, pero que sí hay que tener un conocimiento amplio de elaborar momentos, diagramación de momentos, y vamos a utilizar sumando toda el área de momentos, ¿no? Entonces, el ángulo entre A y B es la deformación angular que se refiere al área de momentos. EI es constante, área de momentos entre A y B, considerando puntos extremos, ¿no? Una viga que puede ser analizado en un segmento. Entonces, para esto es solamente cualquier estado de cargas, hacer los momentos, diagramar, sumar todos los momentos, multiplicar sobre él. Pero aquí la gran dificultad es mecánica de estructuras, hacerlo muy bien. ¿Listo? Ahora, esto es para el ángulo de deformación en el teorema 1. En el teorema 2, la desviación vertical del punto A
en la curvatura de depresión que pasa por el otro punto que hemos visto, B de la curvatura, es igual al área del diagrama de momentos por el momento respectivo a su centroide. Área de momentos por su centroide, o sea, a una distancia X, pero centroidal. A eso le llamamos la flecha de deformación, T entre el punto A y B. El área de momentos por la distancia X. Y vamos a ver a qué distancia existe la deformación, ¿no? Puede haber una deformación. Tengo aquí para este método de área de momentos, vamos, algunas expresiones de áreas y centroides, ¿no? Baricentros y áreas para ser considerados en el método de área de momentos. Un rectángulo. El área es B por H, si fuera un diagrama esto es para el diagrama de momentos, puede generarse, entonces voy señalando su área y su centroide para el caso de deformación, B medios, ¿no? A la longitud, no estoy diciendo H, sino directamente a su longitud, a la parte horizontal. El área, B por H, entre 2. Su brazo de este extremo a su centroide es 2/3. Del otro extremo, B tercios, ¿no? No estoy considerando un tercio de H, porque si no, son los brazos en la dirección X. Rectángulo, triángulo. Tengo aquí otras expresiones de parábola de segundo grado, ¿no? B por H tercios y su brazo 3/4 de B o B cuartos. La otra, este es el complemento de una parábola de segundo grado, B por H por 2/3, su brazo es 3/8, la diferencia de B menos 3/8, ustedes sacan, tiene esta expresión, ¿ya? Entonces, tengo otro de, esto es por decir algo, un diagrama podría ser de segundo grado para una carga distribuida que se puede realizar. Entonces, mi área es 2/3 B por H y su brazo es B medios. Para una parábola cúbica tenemos B por H cuartos su área y su distancia es 4/5 de aquí de B o de este extremo B quintos, ¿no? Siempre nos vamos a referir a las distancias X. Bueno, los otros métodos no lo voy a demostrar porque va a ser muy engorroso, se van a confundir. Solamente nos vamos a limitar en esta expresión a los dos métodos. Cualquiera de los dos métodos que se quiera pedir en un ejercicio, pues resuelva por la doble integración, resuelva por el área de momentos. Entonces, lo expresamos de esa manera. ¿Listo? Entonces, en el sentido, jóvenes, vamos a pasar el próximo miércoles, igual con un ejercicio, el miércoles 10, con un ejercicio para que ustedes puedan trabajar. ¿Ya? Y posteriormente, en el 15 y 17 de noviembre van a ser clases exclusivas, 15 lunes y 17 miércoles, con el auxiliar, ¿no? El examen lo vamos a dar el lunes 22, ya hemos programado anteriormente, el lunes 22 en forma presencial, ¿no? En forma presencial, en el SUD, y va a ser desde los temas que ya hemos, flexión compuesta, núcleo central, corte horizontal y deformación o flechas en vigas. ¿Listo? Son 4 temas. Todavía tenemos otros temas más atrás. Eso lo vamos a hacer un poco más adelante y justo vamos a terminar, yo creo, el 20 de diciembre con el examen final.
El 24 o el 27 de diciembre será la reválida y con eso terminamos. Estamos ya casi en la recta final, jóvenes. Entonces, estudien. Los temas de aquí, del segundo parcial, es un poco más, son más complicados, como más complicados. Entonces, en ese sentido, quiero pedirles que estudien, ¿no? Obviamente. Nada más, jóvenes, no quiero alargarme en las expresiones. Ustedes saben sus condiciones en las que están y buenos días.